Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar principio al estudio número 20 de este día. Vamos a leer, hoy nos toca leer en el capítulo 25 de San Mateo y vamos a ir analizando punto por punto para que allá los que me están viendo allá en su casa, las redes sociales, puedan aprender, puedan entender la palabra de Dios. Por eso se llama este estudio, este seguimiento de estudios de todo el Nuevo Testamento, parafraseando el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a dar inicio al capítulo 25, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta noche, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, reconociendo, Señor, que tú eres el todo en nuestras vidas, que sin ti nada podemos hacer. Padre, en este momento me dispongo a meditar en tu palabra, me dispongo a compartir este estudio. Te pido que tú hables a través de mis labios, que me abras el entendimiento para que yo pueda, Señor, exponer tu santa y bendita palabra. Señor, háblame y habla a todos aquellos que están mirando a través de las redes sociales, que puedan ser edificados, pues ese es el propósito, para glorificarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio la lectura del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Aquí esta parábola de las 10 vírgenes, esta parábola representa a la iglesia del Señor. Las 10 vírgenes representan la iglesia del Señor con multitud de miembros. Aquí dice vírgenes, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin haber tenido contaminación, relación con otra persona, con el mundo. Lo ilustra aquí que el reino de los cielos dice que es semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí está hablando cuando Jesús venga a levantar a su iglesia. Nos está mostrando aquí que no todas las almas van a estar preparadas. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o sea, por mitad. Las prudentes, dice las insensatas, verso 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron sus lámparas. ¿Qué es sus lámparas? La palabra de Dios. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tomaron sus lámparas, o sea, tomaron la palabra, leyeron la palabra, entendieron la palabra. Pero falta algo más. Que vivas la palabra, que obedezcas la palabra. Aquí estas 5 prudentes, dice las 5 insensatas, dice, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa al Espíritu Santo. Cuando tú agarras la palabra, la lees y buscas de todo tu corazón, es cuando el Espíritu Santo viene y te abre el entendimiento y te empieza a llenar de conocimiento. Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. Entonces, ese aceite que representa el Espíritu Santo, ese aceite, la persona tiene que estar llena del Espíritu Santo. Pablo dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. O sea, no se embriaguen. ¿Para qué se embriaga la gente? Para sentirse feliz, para olvidar sus problemas. Pero es una felicidad ficticia, mental, no es real. Porque cuando pasa el efecto de la droga, del alcohol, la persona cae en depresión, se siente peor que como estaba. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, adquieres el conocimiento y a la vez eres lleno del Espíritu Santo. Porque si lo buscas, como dice el Señor, y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, te pones a escudriñar la palabra con todo tu corazón, clamas a Él, oras a Él con todo tu corazón, tenlo por seguro que Él se va a manifestar. Porque Él mismo dice en su palabra que un corazón constricto y humillado, Él no desprecia jamás. Entonces cuando lo buscas de corazón, lo vas a encontrar. Aquí está hablando que tienes que ser lleno del Espíritu Santo. O sea, dijimos que el que se emborrachaba era ¿para qué? Para tener gozo. La Biblia dice que la palabra de Dios nos produce un gozo, el saber que adquieres la salvación, salvarte de la destrucción que le espera a toda esta humanidad y a este globo terráqueo. No pronto, como muchos dicen que ya viene el fin del mundo, no. Para eso falta todavía que venga Jesús a levantar su iglesia. 7 años, luego 1000 años, luego un poco de tiempo, no dice cuánto, y luego viene el juicio final y después la eternidad. Pero la persona que muere ahorita, pues le llega el fin del mundo, se le acabó. La persona que se muere sin Cristo está perdida. Entonces
El vino es para alegrarte. Cuando tienes la palabra de Dios morando en tu mente y en tu corazón, déjame decirte que tienes un gozo. Y ese gozo lo vas a perder cuando tú desobedeces la palabra. Cuando pecas deliberadamente, es cuando pierdes ese gozo. Eso le sucedió al rey David. El rey David, ya saben la historia, lo he contado varias veces y en predicaciones también, cómo el rey David estaba en tiempo de guerra y andaba él, en lugar de andar en la guerra, estaba descansando en su terrado, dice la palabra. Y miró a la mujer de su general Urías, Betsabé, la miró bañándose. ¿Y qué dice la escritura? Que llegó, la tomó, tuvo relación con ella, la embarazó, y después la mujer le manda a decir que estaba embarazada. ¿Qué dice él? ¿Qué hago? Pues manda a traer a su general Urías para que viniera y se fuera a dormir a su casa con ella, y así dijeran, pues él la embarazó. Pero no contaba que el general Urías iba a ser fiel a Dios, fiel a su rey, y en lugar de irse a dormir se quedó con los guardias velando. Le dijeron a David, al rey David, y se molestó y volvió a mandarlo, y otra vez se quedó ahí. Y ya la tercera vez ya le dio una carta y le dijo, llévasela allá al general de división, el que está al cargo, dásela. Y en la carta que iba le decía al general aquel que lo pusiera a él al frente de batalla para que muriera. Todo eso fue un pecado muy grande: asesinato, mentira, también fornicación, más bien adulterio. Entonces, eso le trajo juicio a él. Y el salmista, cuando reconoció, se arrepintió. Después dice la escritura que cuando él oró, le dijo a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando nosotros estamos seguros de la salvación, tenemos un gozo que nadie nos lo quita. Y cuando hablo de gozo, no quiere decir que me vas a ver riendo todo el tiempo acá, porque así piensa la gente. Es un gozo interno, un gozo que nadie te lo puede quitar, un gozo que se refleja en tus acciones, lo que haces, lo que vives. Ese es el gozo. Y el rey David no tenía paz, no tenía el gozo. Y le decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, aquí, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos ese gozo. Por eso Pablo decía, no se emborrachen con vino, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Aquí está hablando de estas mujeres insensatas que nomás dice que llenaron sus lámparas, pero no se previnieron de aceite extra. ¿Qué quiere decir? Esas 5 insensatas representan a todas aquellas personas cristianas que solamente se conforman con ir el domingo a la iglesia, a reunirse con la iglesia, al templo, y así se conforman con eso, y leer de vez en cuando la Biblia. Eso es el todo para esas personas, para muchas que representan estas 5 insensatas. Entonces estas mujeres dice que estuvieron sin aceite, pero las prudentes dice que tuvieron aceite, estaban llenas sus lámparas y aparte tenían aceite ahí extra por si se les acababa el que tenían. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, nos quiere decir que siempre debemos de estar llenándonos de la palabra, leyendo la palabra. Cuando tú analizas la escritura ahí en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia primitiva dice que oraba a Dios siempre.
Vemos que la iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo y en las casas. Eso te da a entender que como miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia de Jesucristo, tú tienes que estar siempre tu lámpara llena de aceite, o sea, ser una persona espiritual y aparte tener extra. ¿Cuál es el extra? En que tu vida es de oración, en que tu vida es en obedecer la palabra, hacer el bien. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Entonces, eso es cuando tú tienes el aceite extra, que estás llenando los más mínimos requisitos que Dios nos pide. Y si no tienes la palabra morando en ti, no vas a poder. No vas a poder vivir la vida que Dios demanda. Jesús dijo allá en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahí te das cuenta qué es lo que hace la palabra. Te santifica, te aparta del mal y te hace una persona prudente, no insensata. Y eso representa a estas vírgenes. Por eso dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Oigan, será. ¿Qué quiere decir eso? En futuro. O sea que va a ser cuando Cristo venga a levantar su iglesia, esto va a suceder. Va a haber personas prudentes y personas insensatas. Esa es la enseñanza que da esta lectura. De que si tú no te preparas a estar lleno siempre de la palabra de Dios y a obedecer la palabra, a llevar el aceite extra, como dijo Jesús, si te piden que camines 1 milla, ve 2. Si te piden que des la capa, dice, si te piden que les des, sí, la capa, dice, dales la túnica, dice, dales también la capa. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que iba a lo extra, más allá. A eso es lo que representa aquí el aceite extra, que vas más allá, que no eres legalista, que vas al pie de la letra. Que cuando tú vas al pie de la letra muy legalista, eso es malo. Porque mismo Dios el Padre le dijo a su pueblo, Israel, Israel, no seas demasiado justo ni sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte, oh casa de Israel? ¿Qué nos está hablando ahí? Que no fuera demasiado justo. O sea, que de la justicia, el aceite extra en la justicia es la misericordia, más allá de la justicia. O sea, que no seas limitado a la palabra justo, sino que vayas más allá. Como ponía el ejemplo de la milla, que dice Jesús, si te piden que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Ese es el extra. Ese es el aceite extra que lleva estas personas, que representan estas 5 vírgenes prudentes. Entonces, la enseñanza aquí es que nosotros seamos prudentes, que estemos siempre llenos y tengamos extra, que vivamos extra la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir el otro tema que habla en el verso 14. Ese es otro punto. Dice, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, ¿no debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Parábola de los talentos. Nosotros pensamos aquí que cuando habla de talentos, parábola de los talentos, pensamos que se está refiriendo a los talentos que te da la sabiduría para hacer cosas. Eso a veces pensamos que eso está hablando ahí, que de hecho Dios nos da, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos da los dones. Cuando nacimos de nuestra madre, que nos pare nuestra madre, ahí Dios nos pone talentos desde que nacemos. Eso es la capacidad para poder hacer algo. Eso sí lo traemos. Pero aquí la parábola de los talentos no se está refiriendo a la capacidad que tienes de la sabiduría que Dios te ha dado. No se refiere a esos talentos. Aquí la parábola de los talentos se está refiriendo. Talento era una cantidad de dinero que le decían un talento. Era una grande cantidad de dinero. Un talento. Aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuál creen ustedes que es ese hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes? Se está refiriendo a Jesús. Jesús es al hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio otros 2, y a otro le dio 1. Cada uno de acuerdo a la capacidad que tenían. O sea que Jesús se fue lejos y le dio sus bienes ¿a quién? A sus siervos. ¿Cuáles siervos? Dice que los llamó, ¿verdad? Que llamó a sus siervos. Y les entregó sus bienes. ¿Cuáles son los bienes y cuáles son los siervos? Los bienes son los diezmos y las ofrendas. Esos son los bienes de ese hombre que es Jesús, y que toda la gente cristiana, cuando se convierte a Cristo, forma parte de la iglesia.
Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, esos bienes son los diezmos y las ofrendas que todo cristiano debe de dar. ¿A quién? Al siervo de Dios. A él es el que le tiene que dar. Aquí lo podemos ver en el verso 45, Mateo 24, 45. Ahí está hablando que se refiere a ese siervo que él puso sobre su casa. Dice así, Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? O sea que el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. El diezmo y la ofrenda es para que se compre el alimento y todo lo que se necesite para que les dé el alimento a tiempo. En la iglesia debe de haber comida física, literalmente, para ayudar al necesitado. En aquel tiempo preparaban comida y todos comían, iba la gente que no tenía que comer y iban. En este tiempo se da comida, despensas a la gente necesitada. De los diezmos y las ofrendas tienes que darle a los pobres, para eso es, y para que les prediques el evangelio, para que levantes otra iglesia en otro lugar, porque cuando Cristo venga va a pedirnos cuentas de los talentos que nos dejó. Hay unos que Dios les ha permitido hacer unas iglesias grandes, reciben mucho más talentos. Entonces, de eso van a dar cuentas. Dice que a cada uno de acuerdo a su capacidad. Dios, en lo personal, a mí, desde el año pasado, empecé a trabajar con una fe, con una pasión por el Señor. Me he llenado de aceite y como consecuencia han surgido varias iglesias grandes de miles de gentes. Ahora déjenme decirle, yo ni diezmo les he pedido ni nada. ¿Por qué? Porque yo les enseño, no les pido. Les enseño. Y como cristianos, por naturaleza, tienen que ser obedientes a la palabra. Un ejemplo, a un árbol de limones, un árbol de limón, lo plantas y no le vas a decir, hey, quiero que me des muchos limones. ¿Qué debes hacer para que te dé limones? Cuidarlo. Quitarle todo lo feo, arrancarle la hierba, echarle su agua, su abono. Eso es lo que necesitas hacer. Y el limón, por su naturaleza, te va a dar limones. Y no necesitas pedirle, solamente cuídalo, dale lo que necesita. Y es lo mismo en el cristianismo. Yo a la gente le enseño la palabra. A algunos les gusta y a algunos no. Los que no les gusta es porque no son personas que están preparadas para la salvación. Son personas, son vasos de deshonra. Por eso no dan su ofrenda, su diezmo, por eso no quieren ser fiel a Dios. Por eso miran videos allá de vez en cuando quieren. Y no buscan a Dios de todo su corazón todo el tiempo. Entonces, aquí estos talentos representan, como les decía, las diezmos y ofrendas. Yo solamente les enseño. Allá aquellos hermanos, al escuchar las predicaciones, me reportaban, me decían, hermano, se juntó tanto de ofrenda, se juntó tanto de diezmo. Yo nunca les he dado un discipulado. Nunca les he dado un discipulado directamente bien. Empecé con estos estudios por ellos. Y ellos han escuchado la palabra, las predicaciones. Porque esas predicaciones es lo que Jesús dijo, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y es la que necesitamos para poder nosotros vivir en esta vida.
Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, al siervo que llamó Jesús, somos aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos maestros. Porque ahorita nada más hay 3 ministerios en acción, que son los pastores que vinieron a sustituir a los profetas. Hay don de profecía, pero no están como los pastores todo el tiempo. No están como los profetas de aquel tiempo que estaban al servicio de Dios y iban para allá, jalaban para acá, por donde quiera que los mandaba. El pastor es lo mismo. Nosotros estamos aquí de paso. Como pastor, te pone a apacentar su iglesia. Ahora, hay muchos que andan de pastores buscando iglesias para que les den el trabajo de pastor. Hijos del diablo. ¿Por qué no, si eres pastor, por qué no te dedicas, si ya te dio el talento? ¿Por qué? O sea, talento me refiero a la capacidad ahí, para predicar el evangelio. Si ya te dio el talento, ¿por qué no te pones a predicar y a levantar iglesias? Eso hacían los apóstoles. Eso hacían los evangelistas. Y no les llevaban a una denominación, a un nombre de una religión. Cuando Dios nos llama, nos pone sobre su casa para que les demos el alimento a tiempo. Y aquí dice que llamó a sus siervos. Ese hombre que se fue lejos, dice, se fue lejos y llamó a sus siervos. O sea, no se arrimó cualquiera a ser siervo, sino que el Señor los llamó a sus siervos. Ahí podemos entender cuando Jesús dijo allá en Mateo 7:21, donde dice, vamos a leerlo, Mateo 7:21, dice, del 21 en adelante, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esos que estaban en su nombre echando fuera demonios, en su nombre haciendo milagros, en su nombre profetizando, o sea, predicando, dice, nunca los conocí. O sea, yo nunca los mandé. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque si Dios no te llamó y te dio el talento, ¿qué desgraciados estás haciendo ahí? Estás siendo un estorbo, estás agarrando condenación para ti mismo y vas a vivir una vida de miseria, de lástima, andando pidiendo aquí, pidiendo allá para poder vivir. Porque Dios no te dio ese talento porque no te llamó. ¿Y qué haces? Te metes y enseñas y sacas el dinero y de eso vives, de eso te mantienes. Eres un miserable pastor asalariado, que pastor nomás de nombre, porque ni para pastorear sirves. Y de esos hay muchos. Entonces eso es lo que representa esto, lo que estamos viendo, las parábolas de los talentos. Que los talentos es dinero y se lo dio a sus siervos para que sus siervos lo negociaran, lo multiplicaran, para que cuando él viniera, dice, cuando él venga va a hacer cuentas. Dice que el que le dio 5 ganó otros 5, que el que le dio 2 ganó otros 2. Dice que el que ganó 1, el que le dio 1, dice que hizo ese 1, agarró y lo escondió. Bueno, cuando menos lo escondió, no se lo tragó, no se lo gastó, pero de todos modos, ¿para qué le servía ahí? Porque Jesús se lo dejó para que lo multiplicara, para con ese comprar almas, para ir a llevar el evangelio, porque cuesta, todo cuesta dinero. Y ese dinero es, los diezmos y ofrendas para eso son. Pablo dice, relacionado al gobierno, dice que ninguno es soldado a sus propias expensas. O sea que al soldado no
cuando va a darse de alta al ejército, no se compra su arma, sus zapatos, su uniforme, no se lo compra, se lo dan. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos, todas las comunidades pagan impuestos para que haya ese servicio. Por eso Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y tanto en lo del César como en la iglesia hay muchos desgraciados lobos rapaces que viven haciéndose ricos a expensas de la gente. Tanto el gobierno, muchos del gobierno, no todos, pero muchos, como los religiosos, como esos que no llamó el Señor para que les sirvieran. Por eso les dice a aquellos, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Dice Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Eso les dice bien claro, nunca los he conocido. Entonces, eso es lo que representa aquí esta parábola de los talentos. Que cuando Dios, según la capacidad, yo conozco hermanos pastores que no tuvieron la oportunidad como yo la tuve, gracias a Dios, de estudiar, de prepararme. Hay otros que no tuvieron esa capacidad, pero también tienen lo espiritual y tienen otra capacidad. Y cada uno de acuerdo a la capacidad. Dice que al que mucho se le ha demandado, al que el mucho se le ha dado, mucho se le demandará. A mí Dios me ha dado mucho conocimiento, me ha dado mucho, y por eso me esfuerzo por dar siempre lo mejor. Hay otros hermanos que no tuvieron, como decía yo, ese privilegio, pero invierten lo que reciben y ganan almas para Cristo, que cuando Cristo venga va a entregarle lo que ganó, ese dinero, ese diezmo y esa ofrenda, van a entregarlo en almas, invertido en almas. Y dice que el que agarró uno y lo escondió, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Porque dice en el verso 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oigan, ahí es donde muchos que no fueron llamados, ahí a ver qué cuentas le van a dar al Señor. Que se gastaron lo que se les dio y vivieron saqueando, no tan solo gastaron lo que se les dio, sino vivieron estafando a mucha gente, viviendo de la gente por medio de mentiras. Vamos a dar cuentas. Entonces, al que le dio un talento, dice que lo escondió y no entregó más de que su talento. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué no lo metiste al banco, a los banqueros, para que al venir yo recibiera los intereses? O sea, si tú no estás en una iglesia, te gusta la palabra de Dios, por ejemplo, aquí la Iglesia Cibernética de Jesucristo, la palabra te ha llegado, no estás congregándote en ninguna iglesia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice, invertirlo a los banqueros. ¿Cuáles son los banqueros? En este caso, como yo, por ejemplo, como otro siervo de Dios que llama, son los banqueros, los que agarran el talento y lo invierten para su Señor. ¿Por qué no? Dice, lo llevaste a los banqueros. Debías, dice en el verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Ya oyeron? Con los intereses. Y luego dice, quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué quiere decir aquí? Que dice, dénselo al que tiene 10 talentos. ¿Verdad? Hay otro pasaje donde habla, dice, Señor, pero ya tiene 10.
Y dice, dénselos, porque el que tiene le será dado más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y aquí lo está diciendo también. Entonces, dijo que se lo dieran al que tenía 10 talentos. ¿Qué te da a entender con eso? Que cuando tú eres fiel a la palabra de Dios, que el talento que Dios te ha dado, tanto en conocimiento como en el dinero que entra a la iglesia, ese dinero tiene que multiplicarse. Tienes que invertirlo en que sigan creciendo la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, no me refiero a los mormones, no me refiero a otra iglesia de Jesucristo, y así se llaman, iglesia de Jesucristo, de por allá de Guatemala, por allá viene en Salvador. No me refiero yo a la iglesia cibernética de Jesucristo que Dios puso en mi corazón empezar. Yo me refiero, cuando hablo a la iglesia de Jesucristo, me refiero a todos aquellos que han salido del mundo por haber creído en Jesús, por haber recibido el Espíritu de Cristo y haber así matado los deseos de la carne. En Romanos capítulo 8, verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos vivir cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Y decía hace un momento, si estás allá congregando, escuchando los videos y todo, y la palabra te llega, y no hayas un siervo, porque habemos muy pocos, tú puedes agarrar ese dinero, invertirlo, darlo a los banqueros, a los que tienen. Dice que aquí le dijo que se lo dieran a quien, al que tenía 10 talentos. ¿Para qué? Porque sabe que ese que tiene 10 talentos lo va a multiplicar más. Y cuando tú das tu diezmo y tu ofrenda a un siervo de Dios que vive para agradar a Dios, no para hacer riquezas, que se mira por el fruto que lleva, entonces déjame decirte que tú eres parte de esas almas que se ganan, de ese crecimiento de la iglesia. Con tu diezmo y tu ofrenda, tú estás invirtiendo. La Biblia dice, cada uno mire cómo siembra. Cada uno mire cómo siembra. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cuando tú das tu diezmo y tu ofrenda a un siervo de Dios que está trabajando, lo que estás haciendo es estar sembrando, y que a su tiempo va a traer muchas almas a los pies de Cristo, y tú eres parte de eso. Cuando venga el dueño de los talentos, entonces vas a recibir los intereses, vas a recibir tu recompensa, y vas a recibir, ¿qué dice? Vas a entrar al reino de Dios, al gozo del Señor. Es lo que les dijo al que recibió 10, y también le dijo al que recibió 2. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, sobre mucho te pondré. Quiere decir que cuando tú vives así y gastas, inviertes el dinero que es de Dios, a ti nunca te va a faltar nada. Y eso yo lo vivo. Eso yo lo vivo, lo he vivido y me gozo. Y yo quisiera que todos entendieran eso, para que todos sean bendecidos. Entonces aquí es lo que habla la parábola de los talentos. Es diezmo y ofrenda que el verdadero cristiano debe de dar a los banqueros. Debe de dar al siervo fiel y prudente que puso sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. ¿Por qué? Porque el siervo que puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo es el que va a gastar el dinero. Para estar aquí preparando un mensaje, para preparar un estudio, para salir a predicar el evangelio, cuesta dinero. Y yo no creo en esos pastores que trabajan en lo secular y son pastores en la iglesia. El Señor dice que no pueden servir a 2 amos, porque con uno va a quedar mal. Y casi siempre como con Jesús no te reclama, en tu patrón allá donde trabajas, si llegas tarde te corre, en la iglesia que llegues tarde nadie te dice nada.
entonces vas a quedar bien con el otro amo antes que con tu Señor. Por eso, el que Dios pone sobre su casa es para que ahí viva. Dice que el que al altar sirve, del altar debe comer. O sea, comer, no enriquecerse. Son dos cosas muy diferentes. Que no te falte nada, que no tengas que estarte preocupando, porque cuando hay necesidad, tu mente se enfoca en eso, más cuando tienes familia, y es cuando no puedes centrarte tú, no puedes estar bien para dar la palabra de Dios. Pero cuando tú tienes esos talentos que ya te los dio, el Señor te llamó y te dio sus talentos, son para que tú vivas de acuerdo a tus necesidades y para que hagas crecer más la iglesia del Señor. Y cuando hacemos nosotros eso, somos bendecidos. Ahí es el punto número 2, parábola de los talentos. Vamos a ver el punto número 3, el juicio de las naciones. Dice así, es otro tema. Mateo 25, versos 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondiendo dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Oigan, qué feo, qué duro. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién era el fuego eterno? ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para él estaba preparado. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, voy a explicar esto. Esto ha traído mucha confusión a mucha gente, incluso a pastores mismos. Les digo porque me han preguntado. Dice el juicio de las naciones. No está hablando de los cristianos ahí. Está hablando de las naciones, de la muchedumbre. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuándo va a ser esto? Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Es el juicio final. ¿Cuándo? Después del milenio, cuando el Satanás es desencadenado. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, todo el capítulo 20 lo pueden leer y ahí van a entender. Ahí habla lo que es el milenio. Cuando termina el milenio, ahí dice que entonces es cuando viene el gran trono blanco, donde miran el gran trono blanco, o sea, donde van a ser juzgadas todas las gentes. Ahí en Apocalipsis capítulo 20 verso 15, vamos a leerlo.
Apocalipsis capítulo 20 y verso 15, dice el 13, desde el 13 en adelante, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, o sea, en el mar. Aquí se está refiriendo a toda la gente que murió antes de Cristo. Primera de Pedro 3:18, ahí lo dice, que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron mientras se preparaba el arca en los días de Noé, en la cual 8 personas fueron salvas. Primera de Pedro 3:18 habla de que los espíritus fueron encarcelados y que Jesús fue a predicarles cuando en los días de Noé. ¿Qué pasó? Que vino el diluvio, el mar se juntó con las aguas y todo se cubrió de agua. Eso es el mar, eso es en el Antiguo Testamento. Cuando habla, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, a eso se está refiriendo. No el mar, literalmente los que se ahogan y ya vienen y los entregan, no. Porque cuando una persona se ahoga, el cuerpo pues se lo tragan los animales o se pudre, pero el alma antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, dice que nomás los espíritus eran encarcelados en las profundidades de la tierra. Por eso dice la Escritura que Jesús fue en las partes más bajas de la tierra a predicar el evangelio a los espíritus encarcelados. Entonces, cuando habla de que el mar entregó los muertos, aquí en Apocalipsis 20:13, que había en él, se está refiriendo a toda la gente de la ley en el Antiguo Testamento. Y luego dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. El Hades representa o es el infierno. Eso, el infierno, vino en el periodo de la gracia de Jesucristo para acá. Antes no había infierno de fuego. Hades o infierno de fuego no había, sino cárceles de oscuridad. Pero cuando Jesús vino fue cuando se instituyó la vida eterna y también se instituyó el infierno, un lugar de tormento de fuego, pero no para estar para la eternidad ahí, porque aquí lo vemos, aquí lo dice. Todo el capítulo 20 habla los 1000 años, hablan las dos muertes, primera y segunda muerte. Y luego dice, y el Hades, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte es en el tiempo del milenio. Porque en el tiempo del milenio, ahí ya la gente no se va a salvar por la ley, ni se va a salvar por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Ahí no se va a salvar por medio de la ley ni por la sangre de Cristo. En el periodo del milenio se va a salvar por sus obras, porque ahí no va a haber gobierno injusto, no va a haber jueces injustos, no va a existir el diablo, porque si ustedes leen aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, habla que esos 1000 años el diablo es encadenado. Eso está muy pronto. Muy pronto viene Jesús a levantar su iglesia. Y cuando levanta su iglesia pasan 7 años. Terminando los 7 años es cuando se termina el tiempo. Y empieza otra vez el año 1. Por 1000 años solamente. Pero cuando terminan los 7 años, dice la Escritura que el diablo tiene reunidas a todas las tropas del mundo para destruir a Jerusalén en el valle del Armagedón. Pero ahí es donde Jesús baja y los salva. Cuando ya están a punto de ser exterminados, dice la Escritura que Jesús viene bajando y lo miran los que lo traspasaron. Y dice que se lamentan. Y entonces se exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí es donde Jesús hace descender fuego del cielo y consume a todas las tropas del mundo. Las puras tropas en el valle del Armagedón.
Y es cuando dice aquí la Biblia que entonces viene un ángel como relámpago, dice en el 21. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esos 1000 años es el milenio, es cuando la gente se va a salvar por sus obras. Si hicieron buenas obras, más buenas obras que malas, van a ser apartados a la derecha. Si hicieron más obras malas que buenas, van a ser apartados a la izquierda. Pero los del milenio, que aunque aparecen todos, tanto de la ley como de la gracia, aparecen ahí para ser condenados, para ver qué tanto es el castigo lo que van a recibir. Y yo me imagino, porque si todos ya pecaron, pues todos van a ir al lago de fuego. Pero yo creo que el lago de fuego, acuérdense que los lagos pues empiezan, la orilla está bajito, luego más hondo y luego más hondo, y luego hay animales más peligrosos en lo más hondo. Entonces yo no creo que si uno que mató 1 millón de gente y otro que nada más fornicó y es lanzado al lago de fuego, no creo que vaya a recibir el mismo castigo que el otro. Entonces, por eso es que van a comparecer para ser juzgados de acuerdo a lo que hayan hecho. Porque los de la ley, que no aceptaron a Cristo cuando Cristo fue a predicarles el evangelio, esos son los que van a ser juzgados ahí. Pero no por sus obras para salvación, sino para condenación. Porque la salvación a ellos era por medio de la ley, que se basaba en Jesucristo. Y luego eso es lo del mar. Y los del Hades, que es el infierno, son los de Cristo. Son aquellos que murieron y no aceptaron a Cristo. Se fueron al infierno de fuego. Esos van a ser sacados del infierno de fuego y van a ser entregados allá. Van a ser resucitados en cuerpo. Y van a ser llevados al juicio final, al trono blanco, para ser juzgados y condenados. No para alcanzar salvación. Los de la gracia, en el tiempo de Jesucristo. Los del Hades. Y luego los de la muerte son los del milenio. Eso es la persona cuando muere, ni se va al infierno, ni se va al paraíso, sino que la muerte los retiene. Por eso ya cuando termina el milenio, es cuando entonces ya viene el día del gran trono blanco. Y allí es donde son entregados. Y dice que se abren los libros para ser juzgado cada uno de acuerdo a sus obras, pero que también se abre el libro de la vida. ¿Para qué se abre el libro de la vida? Para que los del milenio, los que hayan hecho más obras buenas que malas, pasen a la izquierda y sus nombres se escriban en el libro de la vida. Pero si hicieron más obras malas que buenas, los apartan a la derecha, a la izquierda, perdón. Y miren lo que dice en el verso 15. Dice, y la muerte y el Hades, Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Perdón, el 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, o sea, de todos los muertos, los que entregó el mar, el Hades y la muerte, fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y luego en el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ahí van a ser juzgados, ahí se abren los libros. En el verso 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, aquí vemos claramente que la gente que va a comparecer aquí es para condenación, los de la ley y los de la gracia. En el tiempo de la gracia, que fueron al infierno, que no fueron salvos por la gracia, ni fueron salvos por la ley. Esos ya de antemano están condenados. Pero los del milenio, para eso se abre el libro de la vida. Para que eso es lo que está diciendo acá en Mateo 25, versos, lo que leímos, el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, las ovejas representan a los cristianos. Los cabritos, los cabros, representan a los hijos del diablo. Dice, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Las ovejas son muy nobles, no hacen daño, pero los cabritos puro daño hacen. Pelean, dan topes y brincan, se salen del corral, se meten a las siembras y hacen mucho daño. Los cabros, eso representa a la gente del mundo. Entonces es lo que está diciendo aquí, que van a ser apartados así como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y dice aquí en el verso 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y ahí menciona todo. Pero ¿a quién cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos? Dice, de cierto les digo, que por cuanto lo hiciste, dice, en el verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea que cuando se lo hiciste a un cristiano, se lo estás haciendo a Cristo. A uno de mis hermanos más pequeños. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, ahora les llamaré hermanos. Entonces aquí dice que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y a los de la izquierda también. Tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me vistieron. Pues ¿cuándo te vimos? De cierto les digo que por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos, dice, de cierto les digo, verso 45, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, es ahí la importancia de ver las obras que tú vas a hacer, las obras que tú vas a hacer cuando verdaderamente Cristo está en tu corazón. Vas a hacer buenas obras. Pero aquí lo que está hablando, como les dije, se está refiriendo a los de las naciones que pasaron al milenio. A ellos se está refiriendo, los del milenio. Esos son los que la muerte los retiene. Porque los del tiempo de Cristo, que no aceptaron la gracia, y los del tiempo de la ley, que no obedecieron la ley, dice la Escritura que esos están perdidos. Este fue el estudio, estos 3 puntos muy importantes. El juicio de las naciones, acuérdense, se refiere a toda la gente del mundo en el juicio final. No está hablando de los cristianos, no. Y la parábola de los talentos, ya les recordaba yo, ya les decía a qué se estaba refiriendo, al diezmo y la ofrenda, que el Señor se fue lejos y llamó a sus siervos y se los dio a ellos para que ellos se encargaran de administrarlos. Esto a muchos no les gusta. Bueno, no, ¿dónde dice del diezmo en el Nuevo Testamento? Aquí es tengo muchos que te lo van a decir, pero ahorita yo nomás voy estudiando y lo que va saliendo te lo voy explicando. Y aquí está hablando, parábola de los talentos, está hablando acerca del diezmo
y la ofrenda. No puedes decir que estás gozándote leyendo la Biblia, y cuando no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es del César son los impuestos y lo que es de Dios es diezmo y ofrenda. Y eso, si lo quieres dar, Dios no te forza. Hacienda sí, el gobierno sí te forza. Y si no le pagas te mete a la cárcel. Pero aquí Dios no te forza, pero sí te va a meter al lago de fuego. ¿Por qué? Porque vas a vivir bajo maldición. Malaquías 3:10 lo dice, del 7 al 10. Malditos son con maldición, porque todos me han robado. Y aquí vemos los de malas obras, que dice, apártense de mí, dice. A los de la izquierda, ¿qué les dice? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oigan, a los de la izquierda que hicieron malas obras. Así es que este fue el estudio y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida. Entonces, parábola de las 10 vírgenes, ya les hablaba yo a qué se refiere, a la iglesia, al verdadero cristiano, que siempre debe de estar llena su lámpara de aceite y aparte el aceite extra. Bueno, este fue el estudio número 20, es el deseo de mi corazón, que Dios te haya dado entendimiento, conocimiento. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, llámame. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-831-1199. Puedes comunicarte conmigo por WhatsApp, Messenger, o puedes también mandarme algún correo electrónico. Pastor Pedro Delgado 0330 @gmail.com. Ese es el correo electrónico que me puedes contactar, o pastor @icibernética.com. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.